llamamos Imperia Futura. Mi nombre es Yacet Vargas. Alfredo García. Somos un proyecto originario de Reynosa, Tamaulipas. Empezamos por ahí de 2013, justo cuando terminó un proyecto anterior. A raíz de ello comenzamos a explorar nuevas ideas. En el transcurso de este tiempo hemos estado tocando en diferentes lugares, alternando con distintas bandas, presentando un poco del material en diferentes lugares, a la vez de estar componiendo, como muchas otras bandas que están actualmente activas en la ciudad de Reynosa. Fue en agosto de 2015 que presentamos nuestro primer material musical, nuestro EP llamado Terreno Adverso. Este EP de 7 canciones fue lanzado de manera digital y en físico. Teniendo este nombre de Terreno Adverso por varias razones, obviamente haciendo algo de juego con el terreno que estamos pisando precisamente, que es Tamaulipas, y la adversidad que conlleva vivir en un estado como en el que vivimos, y también por algo conceptual que teníamos de que la adversidad es algo que siempre está en la vida de cualquier persona. Crear un pequeño tour, conseguir varias fechas en el estado de Tamaulipas para poder realizar un tour al que le llamamos precisamente como el nombre del EP. Como el nombre del EP, Terreno Adverso Tour 2016. A pesar de que no está muy lejos de la ciudad de Reynosa, la ciudad de Río Bravo, pues sí, la carretera ahí nos estaba jugando un poco chueco porque no podíamos ver nada. Estaba demasiado neblinoso, y a pesar de que son unos 10, 15 minutos de camino, algo muy, muy corto, y realmente están muy pegadas las ciudades, sí, el clima estaba, ahora sí que empezamos con un poco de clima adverso. Fue donde empezamos con el tour en un lugar que se llama Salón Excalibur, salón de eventos, por invitación de Gama Hernández, guitarrista de una banda que se llama Retrete, de Río Bravo. No era propiamente un show o una tocada, como suelen llamarle. Era la fiesta de cumpleaños de esta persona, pero iba a haber algunas bandas participantes, la banda de este chico, Imperia Futura, y algunos otros palomazos, ¿no? Un palomazo es cuando alguien o varios integrantes de bandas toman los instrumentos y tocan de manera improvisada. Por lo mismo de que era un ambiente de fiesta, a pesar de que sí había algunas personas escuchando nuestra música, pues se vivía como un ambiente más relajado, y tal vez nuestra propuesta no fue tan relevante para ellos, o ellos esperaban más bien escuchar algunos clásicos del rock por parte nuestra, pero nosotros presentamos nuestras canciones, sí, las que nosotros compusimos. Pues por ahí hubo algunos gritos por parte de la gente que querían algunas canciones, pero no era lo que nosotros íbamos a presentar. Y sobre todo algo que se nos queda muy grabado de esta primer parada fue que en la ciudad de Río Bravo anteriormente había una escena musical. Estamos hablando de hace unos tal vez 4 o 5 años atrás, y sí había movimiento, había interacción de bandas, pero básicamente nos tocó ahora sí que escarbar un poquito y encontrar algo muy perdido.
nos lo comentaban ahí después del show, que básicamente hay bandas escondidas o están en su casa ensayando, pero no hay ningún espacio en Río Bravo, ¿no? Y te agradece que pues se le ponga un poquito el ojo a esta ciudad, porque sí hay una necesidad muy grande de hacer crecer, de resurgir en Río Bravo, a pesar de todo este tipo de situaciones, de seguir tocando, ¿no? Que haya shows, eventos, y eso pues fue algo muy bien recibido, ¿no? Por parte de la gente. Pero así fue como dio inicio el Terreno Adverso Tour 2016 en Río Bravo. Sí, en esta ocasión no contábamos con vehículo propio para poder viajar hasta Matamoros, así que nos fuimos en autobús, donde allá nos recibió Pepe, si mal no recuerdo. Sí. Nos echó la mano para pasar por nosotros a la central. Es un evento organizado por Machete High Cut de Pepe Luna. Por ahí tuvimos la oportunidad de compartir escenario con una banda también reinocense, que es Don Bravo. Bandas como Rapsodia, Rituals, Roleros Cósmicos, Killer Sun. Gracias a toda la gente que nos ayudó a este evento. Estamos muy agradecidos, es la segunda fecha que tenemos de un pequeño tour que estamos planeando por Tamaulipas. No sé, hay personas que dicen que no se puede turear en el estado, no es cierto. Entonces, muchas gracias por recibirnos en su casa, que la sentimos como nuestra también. Somos Imperio Futura, muchas gracias. En este caso, el evento fue en el Café Nahual. Es un lugar que ya tiene bastantes años en la ciudad de Matamoros, muy conocido, en el centro de la ciudad. Un buen referente para eventos de shows con bandas. Como ya nos ha pasado anteriormente al trabajar con Machete y otros organizadores de Matamoros, corrió muy bien. Siempre procuran tener un buen equipo de sonido, tener un buen orden ahí con las bandas y una curaduría de los eventos muy buena. No tenemos queja de ello. Pues nos agradó mucho, siempre nos agrada tocar en Matamoros por el recibimiento de la gente, que a veces nos hace sentir igual o mejor que en casa. El evento transcurrió, nuestra presentación no tuvimos mayor inconveniente. Solo pues ahí hubo algunos detalles en cuanto a la logística del evento que no permitió que la banda principal pues pudiera presentarse. Detalles de horarios que a veces se salen de las manos y que pues siempre se tienen que tomar en cuenta para poder tener un evento bien organizado. Nuestros amigos de Lucio, es una banda de ska punk de allá de Matamoros, nos ofrecieron su casa para poder dormir. De nueva cuenta el clima era una época en la que, unos meses en los que hacía bastante frío. Ahí no habíamos tomado en cuenta pues cargar con algo para cubrirnos, aparte de nuestras chamarras y suéteres. El lugar en el que nos ofrecieron pues solamente era como un espacio para eso, para quedarnos a dormir, pero no estaba equipado con, no sé, tal vez algún cobertor para taparnos del frío. Pero es parte de, y todo queda como una experiencia que, de no haberlo cumplido, tal vez seguiríamos en Reynosa, en nuestra casa, en la cochera, ensayando y sin hacer nada más. Definitivamente, y sobre todo algo que siempre tomamos en cuenta de alguna manera es, ok, como banda vamos a tocar, sí, pero a veces también dentro de eso mismo tenemos que estar trabajando o haciendo cosas que muchas veces la gente pues cree que suceden por arte de magia, o bien algunas bandas descuidan, ¿no? Que en este caso pues llegamos al lugar, estar por ejemplo actualizando las redes sociales para que la gente que está allá pues tenga una noción de, bueno, ya van a tocar o estamos activos. También pues llevar algo de merch, y sobre todo, o sea, cuando estamos allá a veces de esa misma manera, al tocar, nos sirve como referente que hay otra gente que dice, bueno, ¿saben qué? Me gustó lo que hacen, o cuándo podrían volver a venir. Y a veces un show en alguna otra ciudad de fuera genera que otra vez te genera que vuelvas a regresar por recomendación, invitación,
o cualquier tipo de situación similar, ¿no? Y ahí pues también es parte de cómo una cosa va llevando a la otra, pero sí es importante durante todo ese transcurso estar haciendo cosas, ¿no? Más allá de solo tocar. Sí, es abrir camino tanto para nosotros como banda, como pues también para las otras personas que tienen bandas o que son organizadores. Es abrir un camino que a lo mejor a futuro, a corto o largo plazo, se puede ver reflejado en que la escena musical puede tener esa interacción entre los diferentes elementos o personajes que hacen posible que exista la música original en Tamaulipas. Y es eso, ir cortando brecha para poder salir adelante. Gracias, Fuego Victoria Cultura, se quedan con Pecado. Pertenezco a Machete y Hi-Cut, una productora aquí en Matamoros, en el cual tenemos ya 2 años haciendo eventos, haciendo shows y apoyando a la demás gente que también están armando eventos con algo de difusión. Lo que yo considero que a las bandas tamaulipecas les hace falta para sobresalir o evolucionar, creo es un poquito apostarle tal vez a arriesgar, un poquito más el pensamiento DIY, que es tal vez si no te invitan a tocar, si no te invitan a andar de tour, generar tus espacios, generar tu mismo tour. Creo que a las bandas de Tamaulipas les hace falta tal vez arriesgar un poquito más, el hacer sus cosas por sus propios medios, desde su merch hasta sus shows, sus tours. Y en general yo he visto mucha calidad en Tamaulipas, demasiada. Las bandas ya ahora son más profesionales, se clavan más en sus composiciones, sus arreglos, y creo que tenemos todo más cuestión de arriesgar y ahora sí que, y también un poquito unirnos. Tamaulipas tiene bastante talento y creo que en un corto plazo, si nos ponemos las pilas, vamos a estar haciendo noticia a nivel nacional en la escena. Concretamente era ahora sí que el cumpleaños del baterista de esa banda, The Billions. Y consideramos una muy buena fecha para agregar la parte de este tour, de bueno, ya estamos ahí recorriendo los alrededores, pues vamos a hacer una escala en nuestra casa, ¿no? Y qué mejor que un toquín en una casa, que a diferencia de a lo mejor otros espacios más grandes, tiene un ambiente más interesante porque pues está un poco más relajado. A pesar de que ya había establecido un flyer con bandas y que se fueron agregando conforme a los días algunas otras más, se vivió como una especie de camaradería entre las mismas bandas, en las que también el equipo de sonido que había se juntó entre los proyectos, ¿no? Porque al ser un show casero tal vez no hubo presupuesto para rentar un equipo más grande, pero entre todas las bandas se hizo como esa unión para poder completar un equipo decente para presentarnos cada quien. En Reynosa tiene bastantito tiempo que no se sigue pues la idea, la costumbre o el formato de hacer shows en casas, ¿no? Fue un ambiente muy positivo y ojalá que pues también sea o siga siendo un incentivo para que sigan generando shows, ahora sí de háganlo usted mismo, que tanto hace falta en la ciudad. La semana siguiente a la presentación en Reynosa fue el único fin de semana en el que nos presentamos en 3 días seguidos en 3 ciudades diferentes. En este caso fue el 29 de enero en Ciudad Victoria, el 30 de enero en Tampico y el 31 de enero en Ciudad Mante. El viaje estuvo relativamente tranquilo, a pesar de que pues, sí hay un poco de fama al viajar hacia el sur del estado, ¿no? de la frontera, pasar por ciudades como San Fernando y ya un poco más adelante Abasolo, Güemes y otros municipios. Se presentó sin mayor complicaciones y llegamos a Ciudad Victoria por ahí de las 9 de la noche. En esta ocasión fue un show en el Riel Sport Bar, ubicado en el centro de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas. Ahí fue Michelle, el chico que nos ayudó a organizar y facilitar este venue en Ciudad Victoria para poder presentarnos. Un bar muy característico, peculiar, sí, tenía como una especie de vibra como de cantina, muy característica de acá de la frontera.
pero adaptada a modo de que pudiera haber presentaciones musicales ahí. Tenía un pequeño foro, escenario. El equipo estaba decente para podernos presentar. En esa ocasión alternamos con 3 bandas de Ciudad Victoria. Sí, en este caso estuvimos compartiendo escenario con Levillion, Café con Cuervos y Novus Vitae, que nos estuvieron acompañando en este show. Cabe mencionar ahí en Ciudad Victoria, teníamos 2 años de la última vez que habíamos tocado, y también allá en Ciudad Victoria una situación, una constante que ha habido es que, a diferencia a lo mejor de Reynosa o Matamoros, los espacios para tocar para las bandas sí están un poco más limitados por la misma situación que aqueja el estado. A pesar de que hay pocos eventos en las ciudades, la gente siempre trata de apoyar mucho. Es algo que incentiva mucho, ¿no? Como banda de a lo mejor está difícil la situación en muchos sentidos, pero la gente siempre da una respuesta muy buena. Imperio Cultura de Reynosa. Lo que comenta Alfredo es de que la gente en Ciudad Victoria es muy cálida y también se acerca a preguntar cosas sobre las bandas, ¿no? Tiene cierto interés porque en su momento Ciudad Victoria era un paso para hacer tours en el país, pero igual el clima de inseguridad en el estado mermó esto, así que desapareció la escena o la minimizó a tal grado de que parecer que había desaparecido. Así que no son muchas las propuestas que se acercan a Ciudad Victoria. Por lo mismo, la gente que asiste a los shows, pues le agrada que gente se aventure, o sea, más bandas de otras partes se aventuran a ir a su ciudad. Gracias a Michelle y a toda la raza del Riel. Es nuestra primera vez tocando acá en el Riel. Muchas gracias. Por ahí conocimos a muchas personas que se nos acercaron, compraron algo de merch. Algunos que nos habían visto en la ocasión anterior que habíamos tocado en Ciudad Victoria, nos comentaron pues que se enteraron que íbamos a tocar, así que asistieron al show. Otras personas que de plano no conocíamos, pero entablamos algo de conversación con ellos, compraron merch. Por si gustan sonreír a las cámaras. Está pasando bien, pues qué chido. Qué chido todas las bandas con las que compartimos escenario. Muchas gracias de nuevo por recibirnos. Que la gente a veces no sabe de esa interacción de fuera del show, pues haces nuevos amigos, conoces gente, te dan referencias de lugares, o sea, es un intercambio muy interesante siempre, ¿no? Salir a otras ciudades porque creces como persona. Entonces, a pesar de también ese lado adverso, también hay muchas cosas muy buenas que pasan. Es algo un poco indescriptible en muchos sentidos. Cabe destacar también de que pues al ser un fin de semana en el que íbamos a aventarnos completo los 3 días tocando, pues nuestra, digamos, integridad o salud tenía que estar cuidada al 100% y teníamos que poner todo nuestro esfuerzo para que no hubiera margen de error. En este caso pues también no caer en excesos o desvelarnos tanto. Sí, a pesar de que se termina tarde los eventos, y sobre todo cuando son así seguidos, sí es muy importante tener ahora sí que una disciplina, un itinerario de horarios para seguir, porque pues muchas veces se cae de que dices, bueno, está muy agradable el ambiente y quieres ir, pero a veces en el fondo se olvida mucho ese aspecto que de alguna manera uno tiene que darle esa respeto tanto a su integridad como a lo que está haciendo, ¿no? De alguna manera a veces uno lo ve como diversión, ok, pero también tiene ese lado de responsabilidad de trabajo que, ok, o sea, para poder dar el siguiente día una presentación o el día siguiente, pues tienes que descansar y seguir, ¿no? Y a veces se comete mucho el error de caer en excesos o de pues, seguir a la marcha, pero pues a la larga el cuerpo te cobra factura, ¿no? De Victoria a Tampico eran, pues, que serán unos 3 o 4 horas más de camino. Y el evento siguiente, a pesar de que era en la noche, pues sí decidimos aprovechar el tiempo, ¿no?
para que nos diera margen de cualquier imprevisto, resolverlo. Y pues ahora sí que nos tocó al día siguiente despertarnos temprano, checar que todo estuviera en orden, arreglar las cosas, ver salidas, y pues ahora sí que emprender ahí fuga entre el descansar y estar ahí en el viaje. También pues fue que tuvimos que estar revisando lo siguiente, ¿no? En Tampico, por ejemplo, pues darle seguimiento a lo del show, estar pues en comunicación con el organizador. En este caso, ya una vez terminado lo de Victoria, rumbo a Tampico, pues ya el evento está a manos de la fábrica de ruido, ¿no? Y pues nos tocó ahí estar coordinando todo para que también uno como banda pues darle seguimiento. Conocer a algunas personas en otras ciudades es de mucha ayuda para orientar a cualquier cuestión, o pues qué mejor recomendación, ¿no? Que a veces visitar otra ciudad y con los amigos de allá que te puedan dar consejos, ¿no? Sobre qué hacer o a dónde ir o cómo moverse por allá. Ya fue por la tarde-noche que regresamos al hotel para cargar nuestro equipo. De igual manera, Adi nos echó mucho la mano para llevarnos hasta este lugar llamado Metal Sport 2. Y esta vez fuimos pues parte de los invitados junto con Derriben el Rey de DF, ¿no? Otro punto muy importante que manejamos en otras fechas es pues llegar a veces, instalar merch, por ahí generar interacción con otras bandas o con la gente, y pues también, ¿no? Es un poco de trabajo a veces estar ahí, como que abrir la tiendita, y por qué no conocer un poco el ambiente de las bandas, del lugar, de la gente. Sirve mucho, ¿no? Que también a veces como banda, cuando a veces uno está en otras ciudades, hay momentos en los que llega a coincidir con otros bandas, otros proyectos de otras ciudades, que difícilmente, si uno se quedaría en su casa, pues por azares de la vida se perdería esa oportunidad de coincidir con otros proyectos que pues realmente son interesantes y te da esas oportunidades irrepetibles, ¿no? De que pues para que se vuelvan a generar ese line-up de bandas de este evento, pues difícilmente se podría hacer con suma facilidad. Bien contentos por el recibimiento, primero que nada, de todos los hermanos Ortiz, son los chingones esos güeyes. Esta presentación es parte de un pequeño tour que estamos haciendo por Tamaulipas. La misma raza de Tamaulipas le saca a hacer tour por su estado, por Tamaulipas, ya sea por lo peligroso que comentan que es, o porque prefieren ver a otros lados. Hay que empezar a veces por casa, por conocer lo que tenemos aquí cerca, y es lo que quisimos hacer con este pequeño tour. Muchísimas gracias por recibirnos, y esto es Imperio Futuro. Algo que nos sorprendió mucho fue pues la respuesta de la gente, ¿no? O sea, algunos inclusive pensaban que éramos del DF, cuando pues en realidad somos de frontera, ¿no? Ese día se acercó mucha gente a platicar con nosotros, y algo que nos agrada mucho es que siempre que vamos a una ciudad diferente, conocer tanto, no solo al aspecto de lo musical, sino a las personas y el lugar en sí al que vamos. Entonces en esta oportunidad tuvimos ahí chance de platicar con bastantes personas que se acercaban a preguntar pues sobre la banda, sobre nosotros mismos, sobre el tour. Afortunadamente se compró mucha merch, playeras, mucho y discos apoyo que traíamos. Algunas personas inclusive antes de que nosotros tocáramos nos empezó a comprar algunos artículos, que eso para las bandas independientes ayuda mucho a la hora de financiar un tour, o en general, ¿no? Para gastos que tengas que hacer de la misma banda.
Sí. Es algo que le agradecemos mucho a la gente de Tampico, que nos recibió de una manera muy impresionante, porque no teníamos esas expectativas respecto a la ciudad. A diferencia a lo mejor de otras ciudades, o inclusive la nuestra, Tampico es una ciudad que tiene una escena muy, muy fuerte, más consolidada respecto a lo mejor a quizá todo el estado. Que la gente de estas ciudades pues sí nos comentan su perspectiva acerca de la inseguridad y otro tipo de cuestiones sociales, ¿no? Que siguen presentes, pero de alguna manera no son impedimento para dejar de hacer cosas. Tal vez porque a lo mejor al ir explorando la escena del estado nos dejó ahí como que ciertas impresiones. También fue, por ejemplo, una de ellas el Gran Orgo, ¿no? La intensidad del show en vivo, ¿no? Y sobre todo, algo más allá de la intensidad del show en vivo es el contenido, ¿no? De que aquí... Sí, como el mensaje al que se dirigen también ellos, de cierta manera, a pesar de que son como muy divertidos en el escenario y irreverentes, tienen algo que decir en sus letras, toman por ahí algo del contexto social, también de violencia que se vive en Tamaulipas. Así que es una banda pues muy interesante, que la verdad no teníamos idea de a qué sonaban, a pesar de que sabíamos que íbamos a tocar con ellos. Ya terminado el show y con algo de cansancio, debido a que sí fue una jornada algo larga y que un día antes ya habíamos tenido una presentación, pues nos dirigimos al hotel nuevamente donde nos estábamos hospedando. Y ahí es donde entra tener disciplina, ¿no? Con los horarios y de su propia integridad, de no excederse, para poder pues, seguir y sobre todo no caer derrotado, y más como se tienen varias fechas, ¿no? También algo que en las otras ciudades hemos aprovechado mucho de, bueno, a veces traemos stickers o merch o cositas que pues dejamos pegadas en la ciudad, ¿no? En calles o en anuncios, porque a veces también como ser banda independiente carecemos a veces de esa facilidad de medios, ¿no? O a veces pues nunca sabes, ¿no? A veces una publicidad pegada o un sticker en algún lado, qué impacto pueda tener. Inclusive algunas personas no han llegado a contactar por eso. Aprovechamos de salir temprano, en este caso dimos a aprovechar a la playa, echar una vueltecita así rápida, y pues también ya en ese trayecto estar ya coordinando el evento del domingo, que en este caso teníamos que estar en Ciudad Mante ya en la tarde.
Y pues ya salimos por ahí de las 4 de la tarde más o menos, de Tampico hacia Ciudad Mante, que está más o menos a 1 hora y media, 2 horas. Un amigo al que le llamamos Peter Punk, a quien le agradecemos bastante porque Mante fue una de las ciudades en las que realmente no sabíamos cómo llegar hacia allá. Por algunos amigos de bandas de Matamoros, tuvimos ahí algún contacto con referencias de él, y de esta manera pudimos pues entablar conversación. Porque en este caso pues Peter Punk fue definitivamente una persona muy aplicada, muy chida, o sea... Sí, nos abrió aparte las puertas de su hogar cuando nosotros llegamos a Mante. Pasó por nosotros a la central de autobuses. Algo que le agradecemos bastante es que en su casa nos preparó ahí algunos alimentos para nosotros y unas bebidas, que es algo que como anfitrión pues realmente le agradecemos mucho, porque no... A veces por los tiempos o por las otras cosas, no te los encuentras todos los días, ¿no? Alguien exactamente, así. Entonces nos hizo sentir como en casa, muy cómodos, y ahí es cuando platicamos con él sobre cómo se vivía la escena de la música en Mante antes y ahora. De hecho, y estos güeyes de que por fin un cabrón se animó a poner un bar de rock. Entonces puso un pinche bar de rock ahí, no fue un estadio, la madre. Ahí vamos toda la bola de seguidores, los groupies de estos pinches animales. Llegamos, güey, y pues ellos iban a abrir, ¿no? Entonces el vato tenía ahí su música de Guns N' Roses. Aquellos años, ¿no? Que estaban... Estos güeyes empiezan a conectar. ¡Ya tóquenle! Ya puta, vas a desesperar. No sé de qué, no, pero estos güeyes... No, ¿qué tal? Son neuronas muertas y... ¡Esto es infierno de dónde! Ya, pegan, cabrón, pegan con ellos, güey. Más que venga a tener un ojo para acá, güey. Buenas noches, acá, güey. Le aventaban un dólar al vato, güey, porque... Todo me cayeron, güey. Ahorita acaban 2 putas rolas, güey. Ahora sí, ¿cuál contestaron, güey? 3, güey. 3 que lo sabíamos. Lo sabíamos, güey. La fuerza de la tierra, infierno de Dante, y creo que consejos narcos, güey. Los de Transmetal, güey. O sea, en una Transmetal, una máquina llena de roquería. Oye, si va a dar un modo suave. No, güey, pero tres, güey. La se había repetido, güey. Sí, O sea, la gente de conectarse tardó mucho, güey. Gracias. Y la raza, güey, estaba pensando. la raza, estaba este güey como no, güey. Que a veces las bandas mismas esperan a que los inviten o toman una actitud un poco pasiva, ¿no? Y sobre todo esto, por ejemplo, en Mante fue un caso muy particular porque literal... No teníamos, digamos, amigos o algún referente ahí en Mante. No había ningún referente, o sea, realmente fue jugar a los dados, porque tanto así como pudo no haberse concretado, nos hubieran estafado, hubiera pasado algo malo, pues también, o sea, está ahí el jugarle a eso, ¿no? De tomar ahí decisiones. Y otra de las cuestiones ahí fue también, ¿no? O sea, la iniciativa a veces de las personas del lugar o de la ciudad o de las bandas, ¿no? Se crea una sinergia. Algunas personas de otras ciudades vecinas nos han hecho ahí como que el comentario de que tienen mucho que no ver una banda de Reynosa, del mismo estado, visitar el sur. O sea, ahí nos da a entender que hubo una desconexión en años recientes, ¿no? Por todo este tipo de situaciones. Si contamos las horas, fueron prácticamente 5 horas tal vez que estuvimos o hasta 4 que estuvimos en Mante, en lo que llegamos a la ciudad. Comimos, fuimos a tocar, y nos fuimos. Desinstalamos. En esa ocasión, pues sí, ya por el tiempo, dado que era domingo y al día siguiente algunos de nosotros teníamos responsabilidades como trabajo o escuela, teníamos ya nuestros boletos de autobús comprados, teníamos que salir a las 11 de la noche. A las 11 la impresión general fue para hacer un show en una casa. Sí hubo una respuesta muy buena del público. Sí, para ser domingo también, o sea, no creímos que fuera a haber tanta gente, porque los domingos la gente prefiere, pues obviamente salir con familia o hacer otras actividades. Entonces, creemos que influyó también el hecho de que ya no hay tantos eventos en Mante. Que a lo mejor bandas de Tamaulipas deberían de considerar ir a Mante. Como todas las demás ciudades, siempre tiene algo que ofrecer, y la gente, por la inseguridad o por querer siempre ir a lo grande o ir a cosas muy
como que muy segura, ¿no? O sea, de un show que tenga asegurada mucha gente, muchas cosas, a veces pues olvidan visitar su propia casa, ¿no? O sea, pero todas estas ciudades siempre tienen algo muy bueno que contar y sobre todo musicalmente hay muchas joyas ocultas que hemos estado descubriendo. ¿Qué tal? Buenas noches, somos Imperia Futura de Reynosa. Que se dejó caer porque es domingo y ya mañana tiene que... No, mañana es Azuero, qué chido. Qué chido que están por acá. Venimos de algunas fechas por el sur de acá de Tamaulipas. El viernes estuvimos en Victoria, el sábado en Tampico y hoy nos toca estar acá en su casa. Gracias por recibirnos, gracias al Peter, a Vega y a toda la raza del restaurante y a ustedes que están aquí. Somos Imperia Futura, muchas gracias. Entonces de esta manera, al finalizar el show, platicamos muy breve con algunas personas, algún intercambio de experiencias y compra de merch por parte de algunos. En esta ocasión de Mante, al ya retirarnos prácticamente 15 minutos antes de que nuestro camión saliera, por ahí el amigo que nos hizo favor de tocar la batería con nosotros, que estaba como músico invitado, pues había olvidado su celular en... Y ahí el vato, el que siempre nos hace el paro, güey, con nosotros, Pandy, güey, un gordito greñudo, que de hecho habló contigo, güey, cuando habló por teléfono, y ese güey que es el que lo saludó, un gordito traía chor. ¿El de verde? Sí, trae como no pedo, güey. Sí. Ay, no te mames, güey, deja el celular allá, güey. No seas mamón, ¿neta? Sí, güey. ¿Al Chile? ¿Tenemos tiempo o no? Sí, no sé qué. Así que pues era indispensable ahí para él, tuvimos que regresarnos y llegamos raspando a la central camionera con nuestros boletos en mano, hicimos algunas compras rápidas y afortunadamente no perdimos el camión. y algo muy curioso es o sea, prácticamente llegamos como tal vez a las 7, un poco antes, un poco después, hicimos todo ese tipo de cosas, o sea, es una experiencia siempre interesante porque te ayuda a tener una mejor organización con los tiempos. Si uno realmente se lo propone, armar varios eventos en un fin de semana en fila, es posible, pero requiere mucha disciplina y estar dándole seguimiento. Va mucho de tener una organización como banda para poder llevar a cabo todo, ¿no? Y es un control.
gestor musical desde hace 9 años. Tengo mi propio foro independiente desde hace 2 años llamado La Terraza Memo Cobos, lo tengo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Trato de mantener un movimiento, una escena local sustentable en mi ciudad, donde la inseguridad, donde el estilo de música es algo que siempre con lo que estamos peleando. Empezó como un mero, quisiera decir que empezó como un movimiento, pero realmente empezó como un juego. Se nos hizo muy fácil tener un espacio tan amplio, que es mi casa en realidad, para atraer amigos de fuera. Empezamos con una banda que se llamaba Dan Taylor y fue bastante divertido y continuamos, ¿no? La gente llegó escéptica, como que ¿qué está pasando? Hay una casa donde alguien puso un escenario, por así decirlo, y pues la gente se divirtió, nosotros nos divertimos, vimos que tenía potencial y que podíamos seguir generando shows sin que nos costara, y simplemente pues así fue como empezó La Terraza. Ahorita creemos que somos el foro independiente más fuerte de Reynosa y a lo mejor de Tamaulipas, porque somos quien ha traído más bandas de fuera en los últimos 2 años. Hay bares que están funcionando con la misma ideología que nosotros, pero no lo hacen a lo mejor con el mero objetivo de traer a la banda, lo hacen como negocio. Nosotros lo vemos con el objetivo de que la gente de Reynosa tenga un espacio diferente, un espacio nuevo, y que puedan disfrutar de una música que a lo mejor nunca imaginaron que fuera a llegar a su casa. Yo creo que hemos evolucionado como escena en el hecho de que ya dejamos a un lado los bares, que era algo con lo que teníamos bastante problema, ya que la escena local se mantiene en una edad entre los 15 y los 25. Después de ese rango de edad, muchas personas es como que dejan el cotorreo y se van a hacer sus vidas, por así decirlo, y bye. Entonces creo que hemos evolucionado un chorro, porque no nada más nos salimos de los bares, entonces ahora también estamos aceptando que la música underground llega a nosotros, y a comparación de antes, que era como muy comercial, bares, yo creo que eso es donde hemos evolucionado y hemos cambiado, ¿no? De que ya tenemos más foros independientes, como por ejemplo o el Centro Alaquén, donde la gente va y solamente va a gozar de la música, o sea, ¿no? Nadie te obliga a consumir alcohol, o nadie te obliga a consumir como un producto que te venda esa persona. Tú simplemente pagas tu cover, que cualquiera de los lugares o los foros independientes que manejan este tipo de música lo utilizan meramente para pagar la banda, que es la que viene de fuera, o la banda principal, y ya, o sea, simplemente vas a disfrutar de tu música. Un doble show en casa, ¿no? Visitando algunos de los lugares más representativos de la ciudad, que en este caso La Terraza Memo Cobos, y al día siguiente ya tuvimos por ahí la participación en Centro Alaquén. El Centro Cultural Alaquén es un centro cultural de naturaleza independiente, gestiva colaborativa, que está ubicado en Reynosa, Tamaulipas, y es un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias, saberes y conocimientos. El Centro Alaquén creo que tiene una aportación a la escena musical de la ciudad como foro de expresión, es decir, es un espacio que está abierto para que cualquier propuesta venga y ya sea participe dentro de nuestros programas artísticos que tenemos cada mes, como los bazares culturales, o también cualquier otro de los espacios o eventos que tenemos durante el mes. Y también, ¿no?, que se usa como sala de ensayo o para exploración, incluso se han hecho grabaciones, ¿no? Entonces, básicamente creo que la aportación que tiene la escena musical es tener este espacio disponible para que los músicos puedan experimentar y compartir su trabajo. Las propuestas originales que se están generando en el estado de Tamaulipas me parece que tienen una búsqueda por un sonido propio que está cambiando en los últimos años, y que creo que está muy ligada al periodo de violencia que estamos pasando, o al periodo de adversidad que estamos pasando, ¿no?, que llevamos casi para 10 años, por así decirlo, de estar en medio de esta guerra. Y de alguna manera creo que todas esas tensiones, represiones, miedos, deseos, sueños, ¿no?,
están muy permeadas en las bandas, desde sus elementos de composición como también en la instrumentación de las mismas bandas, ¿no? Estamos viendo formas creativas de instrumentar bandas sin caer en las características o en los clichés de las típicas bandas de rock o de música experimental o punk, ¿no? Y también en los géneros, ¿no? Que creo que cada vez está diversificando más en los géneros musicales, ¿no? Y hay desde el punk más elemental, más clásico, a elementos progresivos muy interesantes. Una iniciativa que tiene el proyecto Niños Ricos de Nuevo Laredo, de Néstor Montelongo, en el cual el tour se trataba de viajar hacia otras ciudades en las cuales están pasando cosas interesantes a nivel artístico. En esta ocasión él visitó Centro Alaken para registrar las labores que se hacen en este centro cultural y pues también hacer un show, una presentación de varias bandas. Algo curioso fue que había varias bandas de otras partes del estado de Tamaulipas, no nada más de Reynosa. En este caso se presentó la banda Middle Name, que es de Matamoros, y Artis Nova, que son de Nuevo Laredo. De la ciudad de donde es Néstor Montelongo. Además de nuestra participación, de la banda Benner, No Somos Nada y They Are Astronauts. Así es. Y estuvo muy padre que también Stendhal, que se había presentado el día anterior en la terraza de Memo Cobos, al día siguiente se presentaron de forma sorpresa en Centro Alaken al finalizar este show. Entonces pues fue algo muy interesante de que como dos shows que a lo mejor parecían totalmente distintos, de cierta manera se lograron enlazar en pro de las bandas y del público reynosense. Hay más de un show o varios seguidos, pues algunas personas no tienen la oportunidad por X o Y situación de ir a uno, pero pues agradecen a veces, ¿no? Como en este caso, de que haya pues una oferta variada en cuanto a música. A pesar de tocar en nuestra casa, en Reynosa, compartir escenario con bandas que por una u otra razón estaban coincidiendo en la ciudad. En 2 días coincidimos con bandas de Matamoros, de Nuevo Laredo, de Monterrey, Nuevo León y de Distrito Federal, de la capital, y así que es algo que siempre deja muchas experiencias, genera por ahí elementos para el día de mañana. Uno siempre tiene alguna referencia de qué está pasando en otras ciudades, no solo aquí. Esta fecha dio pie a la siguiente que teníamos en nuestro itinerario, porque coincidimos con uno de los organizadores que estaban esperando, digamos, para la fecha en Nuevo Laredo. Y ya de ahí, al terminar estas 2 fechas, nos queda ya dirigirnos al cierre. La última fecha del Tour Terreno Adverso 2016 fue el 20 de febrero, el sábado 20 de febrero, en la ciudad de Nuevo Laredo. Nunca habíamos ido a tocar a Nuevo Laredo. Esta invitación del show fue por parte de Néstor Montelongo y de Niños Ricos. Como lo platicábamos, surgió, digamos, en sí por nuestra participación en el show de El Tour en Centro Alaken, la vez que Néstor de Niños Ricos vino a la ciudad de Reynosa. Pues aplicamos más o menos la misma dinámica, ¿no? El día sábado, viajar en el tiempo, ¿no? O sea, pues sí, por una u otra razón, salimos a eso de las 4 de la tarde. Muchas de las bandas locales de la ciudad de Reynosa o áreas cercanas tienen mucho, pues, miedo de viajar por la zona ribereña, que es como Nuevo Laredo está más al norte del estado, en una esquina. En el otro extremo, a diferencia de Tampico, es un tramo de 230 kilómetros, tal vez, unas 3 o 4 horas de carretera, pero que ha sido hay varias ciudades en esa zona que han sido, ahora sí que... Pues como declarados pueblos fantasma. Sí, definitivamente, o sea, se han hecho de una muy mala fama, y pues muchos prefieren rodear esta carretera, ya sea por la carretera de
Monterrey, o bien pues para los que tienen oportunidad por la carretera de Texas, que corre paralela a la carretera ribereña. O algo planeado que teníamos era de que las fechas que tuviéramos en el tour iban a ser por Tamaulipas. ¿Por qué? Porque, como platicamos inicialmente, queríamos que estos conocer nuestro vecindario, nuestro estado. Sí. Tanto en las carreteras como en las ciudades y las personas. Pues sí, se percibe mucho el ambiente un poco abandonado tal vez de algunas de las ciudades, ya que por ahí pasamos por ciudades como Díaz Ordaz, Camargo, Mier, Ciudad Guerrero, Miguel Alemán. Son ciudades relativamente pequeñas, pero que en años recientes pues sí fueron ahí azotadas por la inseguridad de otro tipo de situaciones. Sobre todo también lo curioso que fue ir en un camión prácticamente vacío. Ya el último trayecto por ahí de Nueva Ciudad Guerrero hasta Nuevo Laredo prácticamente fue algo así como una hora literal de pues carretera sola. Sí, viajar en la nada porque en ese tramo pues no hay, ahora sí que está despoblado. Pues ahora sí que la única luz es del autobús y prácticamente pues, no coincidir con ningún automóvil en el tráfico, salvo a lo mejor uno que iba en sentido contrario. Formo parte del proyecto Niños Ricos. Prácticamente es un proyecto que se dedica esencialmente a apoyar la escena musical aquí en México. Bueno, el proyecto actualmente ya lleva 3 años en línea, a través de trabajos que hemos hecho en videos musicales, entrevistas, publicaciones de discos en blogs. También tenemos canal de YouTube, tenemos página en Bandcamp. Entonces tenemos una variedad de redes sociales para apoyar a las bandas. Actualmente solamente somos 2 personas en el proyecto. Estamos trabajando más en lo que es técnicamente hacer videos y sesiones en vivo. Nuevo Laredo es una ciudad que ha pasado por diferentes transiciones, por lo menos en los últimos 10, 15 años que yo como ahora sí que amante de este cotorreo he estado siendo parte de los shows. Hubo temporadas en las que había una escena muy fuerte, independientemente de los géneros que hubiera. De repente esa escena desapareció, no hubo nada absolutamente, y a partir de ahí hubo pequeños momentos en los que se levantaba, pero era como que 2 shows y ya no había nada como en años, ¿no? El caso de Nuevo Laredo es una ciudad o una escena en la que constantemente está reinventándose, ¿no? Tamaulipas también en los últimos años me ha sorprendido bastante. Yo digo lo que más me llama la atención son la variedad de géneros, ¿no? Porque también hubo un tiempo en el que solamente se enfocaba uno solo, y muchas veces hasta el mismo público de la gente que lo sigue saltaba. A diferencia de otros estados, yo puedo decir que también Tamaulipas está dando un poco de qué hablar. Llegamos por ahí de las 7 más o menos de la noche, ¿sí? Ya estaba oscuro pues. Y pues Néstor y Joel nos apoyaron con el transporte al lugar, que en este caso era pues un café, una casa. Pues, sí, creo que ahí venden café, o sea, Sí. no propiamente es un establecimiento para que vayas y lo tomes, sino que ahí venden granos de café, como una distribuidora, y pues es una casa en la cual se conserva un aire como de los 80s, ¿no? Tenían por ahí Sí. algunos viniles y Algunos- discos. Sí, muy agradable como quiera la vibra con la gente, y en este caso solo nos tocó coincidir con 2 bandas. Muy buenas por cierto, y una de ellas, en este caso los Artis Nova, pues que están relativamente nuevos, que también es algo muy favorable dentro de la escena de Nuevo Laredo, porque sí está un poco dificultosa en la actualidad. En esta ocasión el espacio era muy pequeño, por ahí tocó, como menciona Alfredo, Artis Nova, tuvimos ahí nuestra participación y Monterreal, y creo que salió bien el show. Lo siento, pero yo no quiero ser el perdón. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie.
sino ayudar a todos y todas, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros, los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacernos desgraciar. No queremos ofrecer una especial. Este mundo es sitio para todos, la una tierra es justa, y poder ayudar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero se necesita vida. La codicia ha envenenado las almas, ha levantado paredes de oro. Buenas noches, gracias por estar aquí. Somos Imperio Futura de Rosa. ¡Salud! Gracias a Niños Ricos, a todo el colectivo que hace posible este show. Era gente que se acercaba de igual manera a preguntar, tenían curiosidad ahí con respecto a Imperio Futura. Pues podemos decir que ya hay personas que nos conocen, y que les interesa el proyecto musical. Durante la participación del show también pues se presta mucho a eso, ¿no? De retroalimentación.
con las mismas bandas que ya posteriormente pues a veces se generan esas conexiones, ¿no? entre bandas de ciudades vecinas. Y también está muy importante pues la percepción nuevamente, ¿no? De que en Nuevo Laredo les llama la atención de que una banda de Reynosa, que es una ciudad vecina, los haya visitado, ya que es también algo que no se da muy... Sí, como que no se ve todos los días. Monterreal es una banda que ya tiene algunos años tocando, que está un poquito más consolidada en Nuevo Laredo. Alguna vez Monterreal nos coincidimos también en Matamoros, o sea, como cosas curiosas, ¿no? De que de alguna manera una cosa te lleva a la otra. Al día siguiente, como nos había comentado Néstor unas semanas antes, la intención de grabar una sesión en vivo para Imperia Futura en Nuevo Laredo. Por ahí se armó el equipo, que fue en casa de Joel, el otro amigo que estuvo ahí interviniendo en Nuevo Laredo. Una casa muy bonita, como una especie... un patio muy grande. Un patio grande, y había una pequeña terraza en donde nos comentan que nunca se había hecho nada musical ahí. Entonces fue la primicia de hacer como la primera sesión en vivo de Niños Ricos en ese spot. Da pie ahí de, pues ahora sí que seguir un itinerario, aprovechar al máximo la estancia en la ciudad en donde estamos. En este caso, bueno, muchos dirían, pues vamos, ya tocamos, algunos nos han comentado, ¿no? Pues tocamos, la fiesta, y pues ya nos regresamos, ¿no? O sea, y pues siempre es bueno tratar de sacar el máximo provecho en donde estás, o sea, todo, ¿no? Siempre es una oportunidad, solo es cuestión a veces de verla o moverse un poquito. Y en este caso, pues el día siguiente, pues sí, nos tocó, entre comillas, madrugar, considerando que nos dormimos bastante tarde o temprano. Y pues también, ¿no? Entre los preparativos de pues montar el equipo, ver dónde nos íbamos a instalar, hacer pruebas de sonido, es otro aprendizaje, ¿no? No es lo mismo a lo mejor tocar en la noche en un bar o en un café o en una casa que tocar pues un techo de una casa, sí, ¿no? Techo de una prácticamente en un domingo en la mañana, a lo mejor pues es diferente la energía que se percibe de estar tocando en la noche, y al día siguiente levántate y toca.
salió en orden. Y también ahí uno aprende, ¿no? Con algunas cuestiones de las diferencias de tocar en diferentes lugares con diferente equipo. Y pues de esta manera, a grandes rasgos, con esta sesión en vivo que grabamos en Nuevo Laredo el día siguiente, fue como concluimos el tour del Terreno Adverso, de alguna manera darle pues el recorrido por todo el estado, ¿no? Y conocer de entrada qué es lo que está ocurriendo actualmente. Algo muy curioso que es una realidad en Tamaulipas y sobre todo en la frontera, en Ciudad Mier, en una central de autobuses, pues la única que hay allá, algo muy pequeño. Ya veníamos todos los pasajeros, en eso se sube una persona, una mujer, pues algo prepotente hablando, preguntando que quién era indocumentado. Sí, traen ahí como que códigos y pues es un poco extraño, ¿no? Y sobre todo en ese tono amenazante, ¿no? O sea, solicitando como información para ver claves y cosas así, y pues uno es cuando entra en cuenta, ¿no? De dónde está parado. No se metieron con nosotros ni con los demás pasajeros, pero sí hubo esa interacción y sobre todo el hecho de que pues de alguna manera la inseguridad ingresó al camión, ¿no? Porque no hubo nadie quien detuviera a esta persona, ni que la interrogara de, bueno, ¿por qué se está subiendo si no tiene un boleto? Pues es una realidad que vivimos. Las autoridades ahí no se hicieron presentes, pero habrá que simplemente estar precavido. Sí, es una realidad que no podemos estar, ahora sí, que no podemos ocultarlo o ignorarla, pero también depende un poco de la iniciativa de uno y usar el sentido común a la hora de pues, hacer un viaje o salir a carretera, ¿no? Pero afortunadamente fuera de ello no pasó a mayores, en general ya de regreso y ya posteriormente el resto de la carretera estuvo tranquila, ¿no? De nueva cuenta, ahora de día vimos esos pueblos mágicos que les llamaban, ahora pueblos fantasmas, pues totalmente abandonados, no hay población. Es un rostro que tal vez no habíamos visto por lo mismo de que no habíamos viajado hacia esa dirección. Pero como decimos, es una realidad que vive Tamaulipas y que no se podía ignorar. A manera general, muchas bandas del estado o las mismas de nuestra ciudad tienen miedo mucho a salir, ¿no? Pero pues a veces si uno no toma la iniciativa, las riendas de pues, conocer su propia casa y a veces tomar riesgos, pues te vas a quedar con las ganas de saber qué está pasando. O bien va a llegar alguna otra banda, algún otro proyecto y pues va a tomar la iniciativa, es decir, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Que dio pie a que surgieran nuevas cosas, ese abrir camino para poder avanzar tanto Imperia Futura como otros proyectos que existen en Tamaulipas. Invitamos realmente a cualquier persona que tenga un proyecto artístico a que tomen esa iniciativa, como comenta Alfredo, de venir a Tamaulipas, tal vez por factores externos a las personas que nos dedicamos a crear. Hay un halo de mala fama del estado, sin embargo también hay gente que queremos hacer cosas, queremos crear. Hay mucha gente que está haciendo en la actualidad cosas porque las cosas pasen a nivel creativo para que otras personas también se interesen y tomen esa iniciativa. Pues por ahí, recapitulando un poco, a todos esos colectivos o grupos, organizadores o bandas. Sí, gracias a ellos fue posible todo esto también. Cuando vean que una banda va a su ciudad, pues traten de conocerla, de tener esa iniciativa de acercarse y ver, bueno, ellos vienen de lejos, qué tienen que ofrecer, qué tienen que mostrarme. Y obviamente si es el gusto tuyo o no, pues que ya ahí sepas diferenciar, pero vaya, se hace una labor que, como bien dicen, nadie nos tiene aquí, es un gusto personal, pero si de la mano de eso puedes apoyar a esas personas que están cumpliendo un sueño o que tienen algo que decir, pues en tus manos también está
brindarles apoyo, así que cuando vean que hay shows en su ciudad con las bandas locales o con bandas de fuera, apoyen porque al rato pueden ser ustedes quienes estén del otro lado. Nada nos cuesta a veces dar un pequeño empujoncito, que a algunas bandas solamente les hace falta eso para que puedan lograr grandes cosas, ¿no? Definitivamente hay muchas cosas que escuchar en nuestro estado, no dejarse llevar por la adversidad o dejarse pues derrotar, ¿no? Porque caso contrario pues no se llega a nada, y lo peor que puede pasar es no materializar las ideas que tienes en la mente. Y Tamaulipas y su escena, aunque tambaleante, sigue en pie.